¿Qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren, compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya la madre. Y compramos. Compramos. Baja más, Compramos. baja más, Compramos. baja más. Compre Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para comprar. Tramo. Tramo. Baja más, baja más, baja más. No se asuste, no se asuste. Baja más, baja más, baja más. Lo baja así que los chinos nos van a saber. No se asuste, no se asuste. Amigas y amigos del canal, bienvenidos un día más a estudiar el precio de Bitcoin y de las criptomonedas totalmente en vivo en tu canal, amigo. Fíjate que estamos ya en el programa en vivo número 165. Por favor, ayúdame con el audio y el video confirmándome si es que estamos todo ok para ir comenzando. Y como siempre, antes de empezar, tengo que darte lectura al descargo de responsabilidad, porque debes saber que no soy trader profesional, simplemente un estudiante más de la estrategia del maestro Jaime, del hombre malo. La estrategia que a mi gusto es la que me ha parecido interesante para aprenderla, porque veo que tiene un acierto del promedio para arriba. Entonces estoy aprendiendo esta estrategia desde hace un tiempo y espero que lo que tenga que contarte sea de tu interés, y también el material que he preparado en el canal para que puedas tú también aprender esta estrategia. Recuerda que no son recomendaciones de inversión, y sobre todo que si ganas o pierdes tus trades va a ser siempre 100% tu responsabilidad. Dicho esto, vamos a empezar en este miércoles saludándote en el chat, porque están a tope los muchachos del chat. Fíjate que acá Jeroquiles dice: Charlie, ya tengo novia, por favor bendícenos. Y justo quería yo comentarle al amigo que, bueno, yo no te puedo bendecir, pero tal vez podrías pedirle acá al amigo que está en pantalla, probablemente. Así es que para bendiciones allá. Y también, si es que podrías ayudarnos con el amigo Edu, que siempre dice bésame Charlie porque tiene miedo. Yo creo que podrías ayudarnos, Jeroquiles, a ver cómo le hiciste para encontrarle una novia a Edu, que está necesitando abrigo, creo, el amigo. Estamos con Neotrix. La pregunta más importante mañana: ¿habrá vela alcista? Es de suponer que sí, dice Neotrix. Se contestó él mismo, fíjate. Ya vamos a ver el análisis, qué es lo que opinamos, qué es lo que estoy viendo, y espero que te pueda servir. Dice: nos lleva la pelona Chimbolito bajista, dice Nick Nengibar. Saludo desde El Salvador, fíjate, de la tierra del hombre malo. Dice, no te pido un abrazo porque nos vas a regañar como el hombre malo ayer, dice. Bueno, no sé en qué momento les regañó, pero bueno, aquí no. Hasta los abrazos te puedo llegar, pero ya besos, ya yo creo que estamos para otro canal. Dice Calidad Helvex, peinando la gata desde Tepito, México. Noé Alvarado dice desde Cibar, dice, del Salvador. Quiere ver criptos, luego vemos criptos, mi estimado Noé. Mariano dice: Bitcoin se va a cero porque es una estafa Ponzi, dice. Sí, es lo que está todo el mundo pensando, se va a cero y chao. Desde Uruguay está Pocho y María, como siempre, esperando el rebote, dice. Vamos a ver cómo estamos con el rebote. Hola Charlie,
Y ya me dejó su like a Mauri Castillo, muchas gracias. Está Suriel Ortiz, vamos un poquito rápido. Vendió los Shivas, dice Omar Oliveros, que no, hombre, ¿cómo vas a vender Shiva si va a conquistar la luna? Shiva conquista la luna. No, mentira, cuidado ahí con la gente que está escuchando eso. Vendió los Shivas, algo pasó. Veterinaria Beca Veracá dice, saludos, está en Argentina, eres nuestro tío. Entonces los de la veterinaria son mis sobrinos, fíjate. Hasta Argentina, un abrazo. Aquiles Solar por acá. Dice, un saludo a Matías y a Daniel, dice que no fueron a la escuela. ¿Qué pasó? No fueron a la escuela. Les gusta más el trading, creo. Perfecto. Suriel Ortiz, se fueron al kinder, dice. Arturo Rivera, desde Houston me acompaña. Eduardo Torres cantando Ita Ita. Bahamas, compramos más. Señor Ballena, por acá vamos un poquito rápido, porque luego se van, dicen que muchos saludos. No copy music a cero, dice Luis López, quiere criptos. Y bueno, vamos a ir empezando en este día miércoles el análisis de Bitcoin. Vamos a ver, nosotros como habíamos dicho, la tendencia en diario no cambia todavía, porque nosotros necesitamos una ruptura fuerte, un cruce fuerte de la media azul a la marrón. Sí, una ruptura fuerte. No hay fuerza, Bitcoin está sin fuerza. En el diario se ve la DX con pendiente positiva, pero en el de 4 horas, si tú ya lo vamos a ver, ahí no hay fuerza todavía. Entonces, estamos en la mejor zona para mí. Esta es la mejor zona que podríamos especular que Bitcoin va a recuperar en algo la tendencia alcista. Yo lo que te decía es que tendencia como tal no veo que recupere, porque la tendencia alcista sería que haga un máximo más alto que este. Esa sería recuperar la tendencia, porque una tendencia alcista significa que los máximos son más altos y los mínimos también. Entonces, tendencia como tal por el gráfico semanal, yo creo que está más complicado que se dé. Pero lo que sí, estamos en una zona baja luego del retroceso de Bitcoin. Y aquí el precio se está lateralizando. No ha podido perder esta zona. Que yo especulaba incluso que ya habría sido tiempo de que rompa. Pero con Bitcoin todo es posible. Sin embargo, te dejo ahí la flechita. ¿Hasta dónde? Está muy grande esa flechita. No. Mi especulación es esta, tal vez. Si es que Bitcoin recupera en el diario, es decir, cuando tenga aquí la direccionalidad alcista y la pendiente negativa, voy a ponerle más acá porque luego me dicen que no ven, y la pendiente negativa de este ADX va a rebotar Bitcoin, y yo espero que sea sobre esta zona, porque estamos viendo acá que en el pasado aquí hubo una negociación fuerte, digamos, y acá también tengo los puntos, los POCs del BPBS, y me forma justamente ahí esa zona. Entonces, a mi criterio, si es que Bitcoin hiciera esto, yo pienso que por el gráfico semanal que tenemos, va a ser para seguir cayendo. Entonces, el rebote en el diario hay que estar atentos. Y ya no como una continuación de tendencia, como te digo, sino como un rebote para seguir cayendo. Por eso es que se va a dar patrón de rebote en primer lugar. Como tú ya lo conoces, es direccionalidad alcista y pendiente negativa. Atento ahí. Y en esta zona vamos a ver las compras y ventas, porque nosotros hacemos trade en 4 horas. Compramos y vendemos Bitcoin en 4 horas. Entonces acá vamos a borrar todo esto. ¿Y qué ha pasado en el gráfico de 4 horas? Yo tengo un patrón de rebote alcista en este momento confirmado con Bitcoin. ¿Qué dice el patrón? A la media para seguir cayendo, ¿verdad? Entonces, yo no sé si es que cuando llegue a la media se va a detener ahí y etcétera. Pero veo la dirección del siguiente movimiento de Bitcoin que va a ser para arriba, no para abajo. Si es que alguien me dice que aquí va a vender, si aquí me dice que es venta, te recuerdo que la zona de peligro en 4 horas, que es lo que estamos haciendo trade aquí, la zona de peligro en 4 horas fue esta, fíjate. Esta fue la zona de peligro en 4 horas. Y como te decía ayer, la estructura del precio en 4 horas no es bajista. Aquí debía haber roto, para mi criterio, debía haber roto esto.
debía haber hecho un mínimo más bajo que este. Y esta estructura daría cierta esperanza para que el precio al menos se meta aquí en un rango. Y si se mete en un rango, ya se van estrechando las medias y probablemente se dé ese impulso en el gráfico diario del que te hablé hace un momento. Entonces vamos a borrar esto porque están muchos movimientos a la vez. Simplemente te dejo ahí el próximo movimiento de Bitcoin y nada más. Esa es mi especulación. Ahora la manera de operarlo va a ser bastante distinta, porque ya sabes que depende de la cartera, del riesgo, inclusive de tu personalidad. Pero si tú quieres, yo voy a comentarte lo que voy a hacer. Igual como lo hice acá, voy a hacer aquí. ¿Por qué? Para que el precio de Bitcoin suba, generalmente sucede que se da un mechazo bajista para sacar a los stops del movimiento verdadero, si tú quieres. Entonces los stops van a estar por esta parte. Yo ya compré algo de Bitcoin aquí para operar este rebote. Ya compré algo, pero si es que se da un mechazo rápido, yo también voy a hacer otra compra aquí. O sea, aquí voy a armar mi posición de Bitcoin, digamos. ¿Por qué? Porque Bitcoin, cuando está en una zona baja, no se vende. Se vende en el rebote. Es más, si tú quieres vender luego del rebote, perfecto. Pero tal donde está, no le veo zona de venta a Bitcoin. Eso es lo que tengo que comentarte. No sé si estás de acuerdo. ¿Te gusta esa manera de operarlo? ¿Tienes otra? ¿Se va a cero? ¿Es una estafa? Cuéntame en los comentarios, en el chat. Voy a leerte a ver qué opinan ustedes. Dice por acá, quieren ver criptos. Buenas, Charlie. ¿Cuál es la probabilidad de que sí haya un buen rebote? Depende a lo que tú le digas buen rebote. Aquí, como yo estoy viendo en este momento, tengo direccionalidad alcista con pendiente negativa. Para mí ese es un rebote a la media para seguir cayendo en el gráfico de 4 horas. Muy importante manejar la temporalidad. Ahora, en el gráfico diario vendría también a formarse un patrón de rebote, pero recuerda que el diario tarda más, 10 días la proyección. Para que se dé este rebote, estamos día miércoles, probablemente para el fin de semana se dé este rebote a la media en Bitcoin, que va a ser lo primero para seguir cayendo igual, porque estamos ya debajo de la media y la configuración es esa. La configuración es el patrón de rebote primero. No sé si estás de acuerdo ahí conmigo. Tiene que girarse este ADX para abajo con pendiente negativa para ver que el precio de Bitcoin siga subiendo. Bueno, al revés, el precio de Bitcoin tiene que subir y vamos a ver que se gire esto así con pendiente negativa y aquí con direccionalidad alcista. Ok, ¿qué probabilidad hay que se dé un buen rebote? Como te decía, en 4 horas la probabilidad más alta para mí es la del rebote a partir de ya. Para mí. Dicen por acá, Bitcoin a 30,000 fin de año, se acaba la mentira, dice Oscar Iriarte. Puede ser, el chinito está atento ahí. Ese hombre malo, dice hola grosso. Jaime Jr. dice, busquemos alguna entrada cripto, dice, el mechazo no creo que traspase el soporte, no, es fuerte, los 55 son fuertes, dice. Lo que pasa es que tú sabes que esto es un negocio, como estamos aprendiendo, y generalmente la gente que entra aquí con el movimiento real, porque aquí le vieron doble suelo o triple suelo y todo eso, entonces muchos traders están haciendo compras aquí. Entonces el exchange sabe que el stop loss está aquí. Entonces simplemente va a barrerlos y va a empezar a subir. Esa es mi especulación. Tal vez tú tienes otra especulación y está perfecto. Dice Saitama, dice por aquí Tatiana. Yo creo que es broma eso, porque no tenía historial Saitama. Cuando me hicieron revisar y había una vela. Entonces ahí no se analiza absolutamente nada. Dice Frank Vargas, Bitcoin la media sería los 60. Fíjate que cuando se da un movimiento alcista y debido al bajo volumen que estamos manejando, no podría yo asegurarte hasta dónde va a subir. Sí. Lo que sí te podría decir
es que el próximo movimiento, esta dirección, o sea, la dirección al rebote. Yo espero que el rebote sea fuerte y podamos llegar a esta zona, que sería básicamente el rebote en el gráfico diario. Está por los 60.500 más o menos. Más o menos unos dolaritos por ahí. Pero yo esperaría que el rebote sea interesante, porque ya hay varios días que no hay volumen. Y cuando no hay volumen, el chinito está listo para mover el mercado, sea hacia arriba o hacia abajo. Y yo en este streaming he escogido para arriba. Ahora tú puedes escoger para abajo y venderlo todo ahí donde está. Simplemente es mi opinión. Dice por acá, compré 20% en 63, volverá. Claro que volverá. ¿Cuándo? Esa es la pregunta del millón, es ¿cuándo? Dice, vamos acá, quieren criptos, no les importa nada, quieren las criptos del metaverso, no hay manera de comprar, no hay manera de comprar Sant, no hay manera de comprar Maná y por ahí algunas otras. Dice Frank Vargas, vamos a ver, saludos, a ver, Pablo dice, hasta Venezuela, un saludo a Pablo, quiere ver Cake, dice, ya compró ayer en 14.8 porque pienso en una buena zona para empezar a acumular, mi estimado Pablo. Sí, yo pienso que sí. Cake, hay que empezar a acumular, quien no tenga y a quien le guste el proyecto y confíe en el proyecto sobre todo. Sin embargo, nosotros habíamos visto una zona en Cake. Déjame borrarlos acá estas son las criptos que miramos ayer. Y subieron las del metaverso. Las otras se fueron a peinar la gata, las otras criptos. Vamos a ver. Cake dice que había comprado el amigo. Yo pienso que te adelantaste un poquito en comprar Cake. Así de una. Pero sí, porque tiene fuerza y direccionalidad bajista. Pero como para empezar a acumular yo no le veo mal. Yo decía que le esperáramos sobre esta zona, que serían los 11, 12, 11, 10... Por ahí, la gente que quiere acumular Cake. ¿Por qué? Porque fue la última zona donde se detuvo el precio antes. Que puede bajar a 5, sí, pero vamos a ver cuando llegue a esta zona. Ya estás en otra temporalidad. Aquí por proyecto puedes ir acumulando, no hay ningún problema. Si tienes capital para aguantar un tiempo, yo creo que no es mala idea. Para el amigo que compró Cake. Acá me decía AVAX en 4 horas. Vamos a ver. AVAX en 4 horas. Ok. ¿Cómo está AVAX en el de 4 horas? Está peinando la gata. El diario está feísimo. El diario rango caída. En el diario nada. Empieza el retroceso prácticamente. En el de 4 horas. En el de 4 horas está agarrando fuerza bajista. Recuerda que nosotros vemos el patrón y la zona. Está en la zona que para algo es esa media móvil marrón. Según Jaime, está calculada para esto. Y aquí lo vemos clarito, fíjate. Perdón, cada retroceso compra. Cada retroceso compra. Cada retroceso compra. Y en este retroceso, por el gráfico diario, es algo temeroso, porque aquí sería, si en el diario es rango o caída, especularíamos que esta es la parte baja del rango y que nos vamos a la parte alta. Entonces, esa es la especulación. Porque tu Moon no es por el gráfico diario. Sí, entonces, si consideras que es una zona baja, sin confirmación, estamos en este momento, hay que darle un poquito más de seguimiento. Recuerda que aquí tenemos 1, 2... Es la tercera velita, la tercera vela que el precio no ha podido. Y se está formando por la parte de abajo unos mechazos interesantes que nos indican que hay alguien que está comprando ahí. Entonces, yo te diría que te esperes un par de velitas. Si no cae y empieza a hacerse aquí redondo este monitor, se empieza a redondear, va a ser la confirmación, si tú crees, para entrar. Y te va a dar patrón de rebote mismo, con direccionalidad alcista y pendiente negativa. Pero ahí va a empezar a subir. Entonces atento. Atento en AVAX. Es la zona y ya mismo el patrón. Que se detenga un par de velitas más para mayor seguridad simplemente.
Ok, por acá dice, Cristian dice que quiere CHZ, dice. CHZ, cuando no me dejan la temporalidad, entiendo que es en diario y en 4 horas para meterle el diente. Para un trade como siempre lo hacemos. A ver, vamos a ver el diario primero en CHZ. Básicamente tiene lo de Bitcoin, pero yo diría que está incluso un poco mejor porque Bitcoin está debajo de la media el precio. En cambio, Chilis está sobre la media y eso es interesante, que se sostenga sobre la media, mientras lo mismo que te decía en AVAX, que se empiece a hacer aquí redondo esto y para tener mayor seguridad. Es una zona de compra, sí, está desarrollado, sí, pero ¿cuánto le pones tú de desarrollo aquí? Ahí es el detalle. Yo podría decir que está 90% desarrollado y comprar ya. Pero si alguien dice que está el 50% desarrollado, le va a quedar un poco de desarrollo. Probablemente se compre un poco más abajo. Pero el movimiento es para arriba en tendencia Chilis. Sí, tendencia alcista. A ver, déjame ver. No sé si me pidieron en 4 horas. Bueno, no me decían en 4 horas. En 4 horas no es una zona de compra, por ejemplo. En 4 horas no se compra y tiene mechazos por la parte algo alta. Probablemente puedas comprarle un poquito más abajo. Pero recuerda que no hay seguridades tampoco. Entonces ahí tú tomas la decisión de comprar o vender Chilis. Pero está en la zona. En el diario mucho mejor. Ok, dice por acá Eduardo Ortiz OGN. Dice, vamos a ver a OGN. Perfecto. Muchas gracias por el apoyo. Les comento que ya, bueno, creo que ayer ya les dije, pasamos los 15,000 suscriptores en el canal y estoy súper contento por esa situación. Muchas gracias a ustedes que se van suscribiendo día a día porque siempre hay gente nueva y también porque compartes el video porque sabes que hay mucha gente buena que quiere aprender la estrategia del hombre malo. Sí, entonces muchas gracias. Aquí ya está el análisis, ahí está, se fue, está en el movimiento. Lo que sí no podemos, no sé si es que ahí vas a comprar, ya eso era ayer. Y el stop loss es enorme para comprar donde estás, al menos 15%. Alcista sí, mantengo la proyección y ahí te voy a dejar, no. Si es que quieres meterte a la tendencia, debes saber que en el de 4 horas debes buscar el retroceso y esto recién empieza. Entonces el retroceso va a tardar un par de días más, si es que hace el movimiento normal, digamos. Cuando retroceda, en el próximo retroceso, en la media para arriba. Por el gráfico diario, que está muy bien. Perfecto, por acá, Chuy el Gordo dice que quiere ver Val. Déjame apuntarle por acá. Vamos a apuntar unas cuantas para no hacerlas así de una en una. Dice Silly quiere ver a Hot. Perfecto. Ryder Lara quiere ver Ave. Bueno, acá María Ángel dice Storg. Storg. Vamos a ver a Ave. Vamos por acá con Solana. Perfecto. 1 inch dice que tiene patrón diferente a Bitcoin. Vamos a verlas. Vamos a verlas porque necesitamos patrones diferentes para poder operar. Bueno, Bitcoin está también, está bien ahí donde está. Si Bitcoin se mantiene incluso en rango, es una oportunidad para las criptos, para que puedan subir. De hecho, hoy subieron varias. Ok, vamos por acá. Quiere el amigo Block. Block también se hizo la subida. Se pegó la subida hoy. Vamos a ver a ADA. TRX. Y vamos con este grupo y SKL. Vamos primero con estas. Y luego de que me dejes tu like, seguimos con más criptos. Porque luego me confundo. Vamos con OGN. Ya vimos OGN. No vimos OGN. Sí, ya vimos OGN. Vamos con VAL. Vamos a ver el diario, que es el movimiento principal. En el diario
te voy a dejar así. Es alcista a la media para seguir cayendo. Cuando esté subiendo vamos a ver cómo llega acá. Pero tiene ya el patrón confirmado de rebote. Ahí el stop loss. Y listo, para arriba, val. Por acá quería hot. Holochain. Aquí decíamos que iba a retomar la tendencia. Fíjate que está ahí. Está en este momento. Fíjate cuando confirma. Ese es el problema. Cuando confirma, el precio está ya más arriba. Pero aquí es para arriba. Es para arriba. El stop loss es el problema. Porque si dejas un stop loss muy pequeñito. Recuerda que este es el gráfico diario. Si dejas un stop loss de un 12 o 13, capaz que sí. Porque si le dejas acá de un 8%, probablemente te barren el stop y sigue subiendo. Está ahí, es alcista en tendencia y el patrón confirmado. Acá cuando tenemos que arriesgar es a veces sin patrón. Simplemente por la zona, pero hay que combinar las dos cosas. En este caso la zona ya no es, pero el patrón está ahí. Alcista sí, Holochain. Ok, vamos por acá. Decían StoreJ. Creo que esta le vimos ayer, si no estoy equivocado. StoreJ, gráfico diario. Está ya desarrollado. Y aquí, zona de compra obviamente ya no. Fíjate esto que hacen cuando sube a esta zona. Y acá lo están volviendo a hacer. Entonces, a comprar ahí yo creo que no. Incluso me atrevería a decir que tocaría tomar ganancias para luego de un retroceso volver a comprar. Porque es alcista, sí. Pero compra no en ese momento. Tal cual como está ahorita. AVE. AVE está perdiendo la zona que habíamos marcado para el rebote alcista en el gráfico diario. Vamos a verle cómo está el de 4 horas. Tenemos la primera, la segunda y la tercera velita. A mí me gusta arriesgar cuando pasa esto, fíjate. Es más, me hubiera gustado que esté más abajo el precio. Pero a mí me gusta arriesgar cuando veo esto. Valles rojos cada vez más pequeños y el precio cayendo. Sí. Entonces el rebote tiene que darse en algún momento. Aquí se dio tibiamente y acá debería darse también el rebote. Voy a quitar esto porque... Así, el rebote para seguir cayendo en AAV. Es la zona mínima donde puedes poner el stop pequeñito. O puedes hacer lo que hice yo en Bitcoin. No es recomendación de inversión, pero compras aquí la mitad. Y si cae otro poquito, la otra mitad. Y operas el rebote. Me gusta esto. Esto es lo que más me gusta. La divergencia que está en formación. Ok, vamos con Solana. Ya les voy a leer porque me dejan mensajes cuando estoy escribiendo. Y la verdad que no puedo verlo. Ajá. Vamos a quitar Solana. Fíjate que estaba aguantando aquí Solana. Decíamos que está muy bien porque está sobre la... Pero cuando pierde en la zona de volumen, lo único que vamos a poder operar es el rebote. Y nada más. No sé cómo está el diario. Vamos a ver el diario primero. En el diario está llegando a la zona otra vez. Está llegando a la zona. Yo diría que atento porque va a ser la zona para retomar si tú quieres. Hay que estar atento aquí. Está cayendo, pero hay que esperarle por esta zona. Ver que se detenga el precio, como tú sabes. Y listo para operar Solana. En el de 4 horas yo le veo muy apretadito aquí el movimiento. Este pequeño rebote no creo que valga la pena operar. Es mi opinión nada más. 1 inch. Ok. Recuerda dejarme tu like. Porque como te cuento, el canal está en Bull Run. 1 inch. Entrada
ya en 1 inch, en 4 horas. En el gráfico diario como que se nos quedó un poquito, pero todavía tiene esperanza unos 3 o 4 días más. Si no sube hay que cancelar en el diario. Y en el de 4 horas tiene una entrada alcista en este momento. Sí, en este momento entrada alcista 1 inch. Por patrón y por la zona. Ajá. Recuerda por qué. Y esto me gusta explicarles porque... ¿qué es lo que yo veo? Esta es la zona de peligro, como vimos, ¿verdad? Pero esa zona de peligro es justo la fase donde el precio debió haber. Esta es la zona del seguir cayendo. Sí, y el seguir cayendo, como yo te digo, para que mantenga una estructura bajista debe ser más bajo que esto. Y no ha caído el precio. Probablemente por el poco volumen, pero se mantiene en la zona. Y si se mantiene... todavía tiene la opción de subir. Está en el último suspiro, digamos, para meterle, para que se desarrolle, porque aquí ya debía haberse desarrollado. Pero ¿se podría arriesgar? Ahí yo creo que sí. Voy a dejar la flechita aquí. De 1 inch. Ok. Vamos con Block. Block creo que está incomprable. En KuCoin también tengo un link de referido en KuCoin en la descripción del video para que puedas crearte la cuenta y operar varias que no están en Binance. Ajá. Block, muy bien. Tiene direccionalidad y fuerza. No hay que tenerle miedo a la velita, creo yo. Direccionalidad y fuerza. Y en el diario me gusta más todavía. Agarrando fuerza el diario. Entonces, compra ahí, no hay zona de compra. Ni zona ni patrón. La compra era acá, justo donde te estoy marcando. Ya, ahí no hay compra, pero alcista es todavía. Vamos con ADA. Vamos con el gráfico diario. Fíjate, estas zonas, decíamos nosotros que en el gráfico semanal, ADA es un buen proyecto a mi criterio. Y yo creo que hay que pensar en ir acumulando. En el gráfico semanal, preferible. Está llegando a las zonas de compra en el gráfico semanal. Está muy bien. Ya le queda unas cuantas semanas más. Y luego cuando esté ADA topando los $2, van a querer comprar. No te olvides de eso. Hay que ir acumulando. Poquito a poquito. Baja más, compra más, como la canción ahí. Me imagino que querían verle si compran ahorita, me imagino. Direccionalidad y fuerza en el diario para abajo. En el de 4 horas se operan rebotes. Rebotes, aquí tengo fuerza, se ha detenido un poco. Es la zona donde puedes arriesgar por el stop loss simplemente. Por el stop loss, arriesgar ahí en ADA. Porque si Bitcoin rebota, va a rebotar ADA. Eso yo creo que no hay mucha discusión en eso. Vas a estar de acuerdo. Sobre todo por eso y por la zona. Si pierdes el 7%, pues para eso es el stop loss. Entonces hay que manejar el riesgo de tu cuenta. Acorde a eso, te dejo ahí ADA. Hay muchos factores a considerar para comprar una cripto y el análisis de Bitcoin es uno de los principales, diría yo. Vamos viendo Tron, lo dejamos alcista, fíjate Tron. Y ahora está perdiendo la zona. Está perdiendo la zona de volumen importante. Y compra ahí, no hay que comprar todavía, bajo mi punto de vista. Hay que esperarle que se detenga. Y en el de 4 horas también. Pero como te digo, si Bitcoin hace el rebote, yo creo que Tron también va a hacer lo mismo. Entonces atento ahí. Si es que consideras que esto se va a mover por Bitcoin, el rebote. Aquí el stop por la zona. Un 10% para hacer el trade, un 5%. Y yo creo que el riesgo-beneficio ahí no me da. A mí al menos no. Pero ese es el movimiento que vendría si Bitcoin sube. Vamos a ver SKL.
Ya con esta termino esta ronda de criptos y voy a leerte en el chat, atento ahí. Esto es alcista en el gráfico de 4 horas y en el diario. Está pegadito al punto de control, pero yo creo que es alcista. Tiene patrón alcista, está en la zona. La zona es complicada, pero el patrón tiene. Te voy a dejar alcista. Para abajo no le veo. Y en el de 4 horas también. No, que se le fue un poco el volumen, pero básicamente para arriba SKL. Perfecto. Bueno, ya terminé este grupo de criptos. Recuerda apoyarme con tu like. Siempre va a ser importante. Por acá me dicen los amigos que quieren ver a Maná. Perfecto, con Maná. AVAX. Y ya vimos AVAX para el amigo que me pide. AVAX en el semanal no tiene historia casi. Déjame ver AVAX en el semanal. Bueno, es alcista. Ahí no hay nada que te diga que... No hay ninguna debilidad ahí. Alcista sigue siendo alcista en el semanal. Obviamente ya no vas a acumular aquí, ¿no? O sea, AVAX no está para acumular, está en una zona alta. Compra en el semanal, no. Recuerda que se compra luego de un retroceso, que en teoría es en la media móvil. Entonces, compra en el semanal, no. Yo creo que está para trade, tal vez, en una temporalidad más pequeña. Ok, vamos por acá. A ver, tenía apuntado Maná. Vamos a ver BET. Quieren ver a Shiba por ahí. Creo que pasó algo con Shiba hoy. CRB en diario dice. Perfecto. Mario Dacaret ya me dejó triple like, dice. Quiere ver a YFI2, dice. YFI2 diario y semanal, dice. YFI2 diario y semanal. ¿Confías en el proyecto? La verdad es que no he estudiado el proyecto de YFI2. No te podría decir como proyecto. Lo único que sé es que tiene un número limitado de criptos, de monedas. No tiene mucha emisión. Y por eso es que cuestan... La YFI 1 y la 2 cuestan... Son caritas. Pero es por el supply que manejan. No son infinitas. Vamos por acá. EGLD. Ok. AMP quieren. Vamos a ver. HT. También ya copié un número considerable de criptos para revisarles. Vamos a ver. Maná primero. En este segundo grupo. Fíjate que me quedé esperando aquí. Aquí yo tenía mi alarma en 1.55 y como no retrocedió, me quedé peinando la gata ahí. No hay nada. Nosotros simplemente esperamos un retroceso para ver si nos incorporamos al mercado. ¿Cuándo se va a dar el retroceso? Quién sabe, pero ahí donde está no se puede comprar jamás. Y lo mismo te dije ayer, lo mismo, creo que te decía que en 1 hora se podía entrar, pero tiene su riesgo también. Fíjate, en 1 hora te dio la entrada ayer. Ajá. Pero no, ni modo, o sea, ya no entraste. Y yo comprar en un máximo histórico sí está complicado, ¿no? Son alcistas, todas estas Sand, Maná son alcistas, pero no hay por dónde meterle el diente. Eso te digo. Bet. O de pronto hay alguna estrategia de alguien que compre ahí y que le vaya bien. Perfecto. Acá decíamos que le vamos a esperar a Bet. Estamos en el gráfico diario perdiendo la zona de volumen, la zona de las medias, donde en teoría se detiene el precio. Y aquí está agarrando fuerza bajista. Sí, entonces hay que esperar que se detenga. Compra ahí, obviamente hay que esperar que se detenga. Aquí no se compra, decíamos que esperarle sobre esta zona. Y simplemente hay que darle seguimiento si quieres comprarle.
dale seguimiento. En el de 4 horas, como te digo, si Bitcoin rebota, va a rebotar todo. Todo, BET, va, va a rebotar AVE, Sol, ADA, todo va a rebotar si rebota Bitcoin. Ok, vamos a ver a Shiba. Shiba, ¿qué pasó? Shiba, parece, alguien me dijo que estaba vendiendo los Shibas. Aquí dejábamos una proyección con el stop loss, con el riesgo, y le sacó el stop loss si es que alguien hizo eso. Y nada más. Aquí no sé siquiera que Shiba, ni siquiera me atrevería a decirte que va a hacer lo que hace Bitcoin, pero probablemente sí. No sé el comportamiento de Shiba, la verdad no sigo el precio de Shiba. Y parece que hay varias gente interesada en que caiga el precio de Shiba. Está agarrando fuerza bajista. Ahí yo no me meto, no me metería. Como sabes, para comprar tendrías que esperar que se detenga y todo lo que ya sabemos. Entonces, ¿todavía le queda caída? Yo creo que sí. A Shiba. Vamos a ver. CRB. Curve. Hijo, se nos fue. Se nos fue Curve. Aquí el que me pedía en diario. Ya aquí es alcista. ¿Va a seguir subiendo? Yo creo que sí. Fuerza y direccionalidad. ¿Vas a comprar ahí? Adelante. Compra todo lo que quieras de CRB, pero yo ahí no puedo comprar. La compra era acá. Antes. Ajá. Fíjate, en alguna cripto te decía, no recuerdo cuál fue, que te decía que en el diario ya debía haber subido. Porque se desarrolló el monitor y decía que unos 3 días o 4 para darle chance. Y aquí justo lo que pasó, fíjate. Fíjate, justo lo que pasó. Aquí nos marca el patrón y ya alcista aquí, con esta velita verde. El patrón de entrada. ¿Y qué pasa? El precio demora 1, 2, 3, 4, 5, casi 6 días para empezar a subir. Pero sucede que cuando alguien compra aquí, empieza a bajar y vende aquí. Y le sube el precio. Sí, entonces atentos con lo que estamos viendo en el mercado. Ahí ya no se compra CRB. Vamos a ver YFI2. Bueno, aquí se ha metido en rango porque no ha habido volumen. Ni de compra ni de venta, pero... Y el volumen es algo que no podemos anticipar. Simplemente podemos especular, que eso es diferente. Y sabes que cuando está debajo de las medias, debajo del punto de control, lo único que especulamos es al punto de control. Y por el otro análisis también, por el análisis en rango, sería en estas zonas donde te estoy marcando compras y en las zonas de acá arriba ventas. Para operarle como rango, porque movimiento to the moon no le veo. No le veo, con ese ADX ahí no le veo ahí lo que te digo. Simplemente un rango ahí en YFI. En el semanal me decía. Diario y semanal. En el semanal está bien. Déjame ver. Bueno, de aquí, de hecho el precio debió haber reaccionado antes con este ADX con fuerza del movimiento anterior. Fuerza alcista. Y no pudieron. No hay ningún indicio aquí para saber que ya a partir de ahí va a subir. Pero estamos llegando a las zonas bajas. Ahora ya quitémosle el rango que vimos en el diario. Entonces ahí lo que te voy a decir es que mientras más cerquita de la media le agarres, está bien, porque ya tiene desarrollo del Valle Rojo. Y lo que luego va a venir es la subida en el semanal. O sea, ahí estás llegando a la zona para ir acumulando. No te digo que metas todo el capital ahí, obviamente. Hay que ir haciendo compras paulatinamente. Si es que baja más, compra más. Yo creo que no es un mal proyecto, a pesar de que no conozco detalles. No es Shiba, por ejemplo, no es Doge,
no es Baby Bitcoin y por ahí todos los Inu que existen. EGLD, vamos a ver el diario. El diario sigue siendo alcista, tiene direccionalidad y fuerza. ¿Se puede hacer un trade de 4 horas? Sí, pero todavía yo te diría que le espere sobre esta zona. Y a partir de ahí to the moon siempre hay la posibilidad, pero todavía no tengo ninguna confirmación. Hay que esperar que se forme acá el valle rojo, que baje un poquito más de este ADX. Y ahí le vemos. Pero está bien. Eje LD. Vamos a ver AMP. Perfecto. AMP. Aquí no tiene absolutamente nada que pueda analizarte. Simplemente especular que va a ser un rebote. Pero no tengo ningún elemento para decir que sí. Hay probabilidad de que haga eso. O sea, no hay nada. Vamos a ver HT. Y ese es el gráfico de 4 horas, fíjate. Y es en Binance. Tal vez en otro exchange tenga más historial, no sé. Este es el Huobi Token. Bueno, aquí tiene una clara tendencia bajista y se metió en el rango, lo mismo. Fíjate, la tendencia bajista es mínimos cada vez más bajos, pero aquí ya no hizo el mínimo. Hay que estar atento. En esta zona sería la zona de tomar riesgo para operar este rebote simplemente. Sí, nada más para Huobi Token. Ok, vamos por acá. Ya revisé esas criptos y como siempre debo indicarte que tenemos en el canal una lista de reproducción para la gente que me deja comentarios, me dice que cuál es el indicador y cómo ponen la pantalla. Igual en el video número 1 de esta lista de reproducción tengo ahí ahí te explico cómo poner los indicadores y varios los patrones que maneja la estrategia. Aquí los conceptos básicos vas a poder aprenderlos si es que gustas ir aprendiendo la estrategia del hombre malo y en algún momento puedas tú independizarte y hacer tus trades tú solito. Entonces esta es la parte teórica básica que debes manejar. Es un trabajo hecho de mi autoría y no existe este material ni en el canal de Trading Latino. Entonces esto es lo que yo fui aprendiendo y fui armando para que la gente nueva pueda ir aprendiendo igual también. Así es que es gratis, obviamente. Simplemente un like. También es gratuito el grupo de Telegram que puedes unirte. Al inicio del chat les dejé el grupo de Telegram porque me decía, también me dejan comentarios que no encuentran el link para unirse al grupo de Telegram. Y lo voy a poner acá una vez más en el chat. Por si alguien no puede encontrar el link. Es totalmente gratis. Ahí simplemente pasamos discutiendo todo el día sobre criptos. Si es que te sientes solo cuando estás haciendo trades, ese es el lugar. Ahí nos divertimos todo el día hablando de criptos. Dice aquí Martín Díaz, dice: no sé, Carlos, operar en comunidad también está bueno. Bueno, no sé a qué se refiere. Siempre comentamos en el grupo. José Sandoval dice: ¿quién eres? Nunca he visto tu cara, dice. Y creo que no la verás tampoco. Bueno, vamos, cuando tengamos 100,000 suscriptores, ahí voy a aparecer. A ver qué les parece. O déjame un comentario ahí para ver cómo hacemos. ¿Quieren ver a Bat? Perfecto. Vamos a apuntar Bat. Portón el Grande, como siempre, apoyando al canal con su tremendo like. Saludos al Zoriki, dice. No sé quién es el Zoriki, pero un abrazo hasta Argentina al amigo Daro. Malevo Suave, recién se incorpora, creo. Malevo Suave, un saludo. Rune, dice Juan Diego. Rune también me parece que perdió la zona. Vamos a ver. KNC, Miguel, dice. KNC. Perfecto. Vamos a ver. Ale Case, dice Gala. También parece que se fue Gala. Ya está BAT para el amigo Luis XRP, dice. Perfecto.
Por acá quieren DOT. Un tal Evergordo dice que ha tirado el precio, no sé. DOT. CRO. XRP me dicen en semanal que quieren verlo. BAT ya está apuntado al amigo Tristán, que está desde Cancún, fíjate, México. Charlie, AMP en Coinbase dice, verdad, con razón que no le encontrábamos historial. Vamos a ver, AMP. Voy a ponerle aquí Coinbase. Perfecto, vamos con este grupo de criptos. Mientras tú me dejas tu poderoso like. Siempre interesante. Vamos a ver en Coinbase, me dice. Acá está. Aquí ya es otra cosa. Si no, no encontraba nada para AMP. Y aquí esto parece un electrocardiograma. No me gustan los patrones del precio. Sin embargo, si es que tomamos en cuenta la acción del precio, aquí sería el rompe, apoya, el patrón tiene y te dejaría alcista por estar sobre el punto de control. Eso te voy a dejar en AMP. Es lo que puedo ver. Acá quiere BAT. Vamos a ver BAT. Tengo ese análisis de BAT. Justamente vamos a actualizarle un poquito. Vamos a ponerle más acá. Y así está BAT. ¿Por qué? Porque todavía puede bajar un poquito. Yo creo que puede bajar un poquito más. Porque no tengo todavía la confirmación en la parte baja. Por eso está puesto ahí. Pero alcista sí. Recuerda que el diario en la zona de peligro el precio no ha caído. Se mantiene en rango. Entonces el próximo movimiento cuando sucede eso es para arriba en BAT. Vamos viendo Rune. A mí me gusta Rune, pero parece que cayó como pelota. Bueno, tuvo su retroceso. El área de volumen importante se está dando el rebote. Fíjate la zona que marcamos antes. Yo le daría un voto de confianza aquí a Rune. Te lo voy a dejar así. Está en la zona, tiene direccionalidad alcista, el ADX pendiente negativa, lo que me indica el rebote. Ahora el mechazo de hoy no me gusta, pero el movimiento para mí alcista. Eso para Rune. KNC. Ok. Voy a mantenerte la proyección. Este es KNC. Voy a mantener la proyección. Está debajo de las medias. Me imagino que en 4 horas está igual que Bitcoin para hacer el rebote. Bueno, aquí no tenemos fuerza ni para arriba ni para abajo. Se ha metido en rango. Pero voy a mantenerte esa proyección. Y no debería ser así. Debería ser solo como un rebote simplemente aquí. Por eso es que no le veo operable yo, la verdad. Por el riesgo-beneficio es muy pequeño en KNC. Pero si rebota Bitcoin también va a rebotar. Así te dejo en KNC. Vamos a ver esta cripto Gala. Se fue Gala. Nada que ver, hay nada que hacer. Es alcista. No hay zona de compra. Según la estrategia que aprendemos ahí, no se compra. Espera el retroceso en 4 horas al menos para poder integrarte ahí. XRP. Vamos a ver, XRP me decían en diario y semanal. En diario perdiendo la zona. Creo que en el de 4 horas debe estar con divergencia. Lo que te decía ya. Quitémosle esto. Está en la zona de arriesgar. Porque después cuando está tocado, acá quieren arriesgar. También depende de Bitcoin esto. Simplemente si Bitcoin sube, XRP va a rebotar. No hay de otra. Entonces ahí está en la zona para ponerle un stop loss pequeñito. Ah, el semanal me decía, espérame.
Diario. En el diario está igual que Bitcoin, está en la zona. Y simplemente esperar lo que haga Bitcoin. Ahí no va a ser algo diferente, me parece a mí, XRP. En el semanal nada que hacer ahí. Esperar el retroceso. Rango caída. Rango caída a esperar en el semanal. Luego veremos la opción alcista en XRP. CRO dice acá el amigo. Sí está apuntada. Después de DOT vemos CRO. Y acá le tocó el turno a DOT. Bueno, en el semanal DOT ya le habíamos visto antes que nada que ver. En el diario tiene el mismo patrón de Bitcoin. Y depende de Bitcoin, yo creo que sí. Pero aquí se ha detenido. Todavía no tengo ninguna confirmación, pero yo mantengo que puede hacer el rebote. Y ya sabes que es para seguir cayendo. Igual que en Bitcoin. Lo mismo que te dije. Fíjate, Bitcoin ya está rebotando. Perfecto. DOT. Vamos a ver. CRO. Está en OKEX. Vamos a ver en OKEX. Acá decía algo el amigo de CRO que le metió un short o algo así. CRO para un short, dice. No sé, no veo debilidad todavía. Si es que quieres jugar a la ruleta rusa, métele un short ahí, porque probablemente desde ahí empiece a caer, pero no le veo ninguna debilidad. O sea, es simplemente apostar ahí, no hay estrategia, la verdad. Entonces, ¿qué es lo que decimos cuando tiene fuerza y direccionalidad? Que esto puede seguir subiendo. Sí. En 4 horas se está marcando la debilidad, pero yo ni así, porque no tiene todavía pendiente negativa. Está pendiente lateral y esto todavía indica fuerza del movimiento anterior. Y yo te diría para el short, déjale que se gire esto al menos. El precio va a estar más abajo, de acuerdo, pero vas a tener un poquito más de seguridad. En monedas alcistas, con tendencia alcista, yo no sé por qué le quieren meter short, pero ya. Ahí cada quien. Eso para CRO. Maná en el semanal, dice, eso es alcista. No hay manera de verle bajista a Maná. En el semanal. Vamos a ver cómo estamos con los likes. Déjame ver si me están apoyando con el like para quedarnos y ver otro grupo de criptos. Fíjate que ya estamos casi en la hora. Tenemos 310 likes y me faltan casi más de 200 likes. Recuerda que es gratis, no te cuesta nada y a mí me ayuda bastante. Me ayuda bastante tu like que me dejas. Siempre tengo que recordarte porque a veces se olvidan, dicen. Por eso les recuerdo cada vez. Litecoin, vamos a ver Litecoin, que dice Silly. Vamos a apuntar un par de criptos más para completar la hora, si no van a decir que les estoy estafando. Que ya me dijeron estafador por ahí y no sé qué vendo. Vamos a ver Tita. Parece que sí. Bueno, no revisamos Tita, vamos a ver Tita. Block ya se revisó. María Ángel Ortiz ya me dejó su like, fíjate. Muchísimas gracias, mi amiga María Ángel. Por acá quiere Rose. Rose creo que hay que esperarle el retroceso. Igual todas estas que tienen que ver con metaverso, juegos y todo esto han tenido un buen desempeño. Ethereum dice que quiere ver. En todas las temporalidades, dice la amiga María Ángel. CSPR. Ok. Block ya revisamos. Vamos a ver BRA. Perfecto. Tron, ya vimos Tron. Déjame responderte. Sí, ya está Tron. Ya vimos. Dale un poquito para atrás. Daro quiere ver Illuvium. ILB. Creo que subió 50% desde ayer. No sé si es que tenga compra. Te anticipo. Vamos a ver a Luna. Tampoco vimos Luna. Ok. Listo. Vamos con estas criptos.
Aquí se me fue la L. Ok, Litecoin. Rebote. Rebote de Litecoin al igual que el de Bitcoin. Y en el diario debe estar igual que Bitcoin, sí. Yo diría que está mejor que Bitcoin porque está sobre la media. Todavía no tiene confirmaciones en diario, igual que Bitcoin. Pero en el de 4 horas yo veo el rebote igual que Bitcoin. Rebote. Déjame quitarle acá esto. Vamos a ponerle así porque después van a decir que lo dejé bajista. Ese rebote. Litecoin. Ok, vamos con Tita. AVAX, y ya se revisó al inicio, después de Bitcoin, al amigo que me pide AVAX. Si alguien está desde el principio, puede ahí ayudarme con las que ya revisamos. Tita para arriba, Tita. Nada más. Perfecto. Ok, vamos a ver a Ross. Ross es alcista. Y aquí está perfecto, los que quieran meterle el diente a Ross. Fíjate que yo le dejé alarma, le dejé marcada zona de compra, le dejé un circulito para ver si es que le puedo meter el diente. Pero aquí le falta un par de barras. Y yo esperaría, lo mejor para mí sería que retroceda a esta zona para meterle el diente con más fuerza. Pero es alcista, sí. Entonces aquí te digo lo más cerquita de la media. Para arriba, porque el diario es alcista. Muy bien. Capaz que ni retrocede. Por eso yo compro a veces el 50% y el 50% me reservo. Pero bien, Rose. Hasta le pongo un asterisco aquí para luego chequearle. Vamos a ver Ethereum. Uh-huh. 4 horas. Bueno, está un poquito adelantado el patrón de Bitcoin. Del rebote que te hablaba en Bitcoin. Porque Bitcoin está por acá recién. No me gusta la zona de Ethereum. Estamos justo en el punto de control donde no se compra. Para mayor seguridad. Y recuerda que nosotros evitamos riesgo sobre exponer el capital. Entonces, mayor probabilidad cuando rompa y apoye. Cuando esté aquí, te voy a dejar alcista Ethereum. No me gusta la zona. El patrón tiene, pero la zona no. Vamos con CSPR. En Huobi está esta cripto. Para arriba, ahí está el análisis que se hizo ayer, me imagino. Que decía que hay que esperarle un poquito más, pero es para arriba. Para arriba CSPR, gráfico de 4 horas. Sí, el diario está bien. Para un trade de 4 horas está perfecto. Para arriba. BRA. Veracity en KuCoin. Ajá. Aquí tiene el patrón de rebote. Y está en la zona. No sé si es que el stop loss aquí te dé es casi un 12% de stop loss. Pero me imagino que está mejor en el diario. Sí, el diario tiene patrón de entrada, el diario. Sí, y yo arriesgaría ahí, yo creo que sí. También voy a ponerle un asterisco. El gráfico diario me gusta más. Esperemos que no pierda mucho la zona, o sea, que se mantenga por ahí. Pero para arriba sí. BRA. Vamos a ver Illuvium. Me imagino que está incomprable Illuvium. Sí, fíjate, aquí tiene el patrón. Tiene el patrón de entrada, pero la zona no es. Entonces, ¿qué hago ahí? Nada que ver, no compro Illuvium. Alcista sí, sí sigue siendo alcista. Y vamos a ver Luna. Correcto. Luna está perdiendo la zona. Y lo mismo que te decía, que si... Fíjate el rebote que se proyectó antes. Y aquí también, si es que Bitcoin va a hacer el rebote, Luna también va a hacer ese rebote. No creo que caiga Luna. Es menos probable. Tiene fuerza
para abajo Luna, pero está en la zona, porque te digo, si Bitcoin rebota, Luna va a ser exactamente lo mismo. No sé si vimos Cake, déjame ver, Cake no vimos. Bueno, sí bueno, te voy a dictar en este momento las que vimos. Yo creo que sí vimos Cake, sí. Obviamente Bitcoin, luego vimos Cake, luego AVAX, CHZ, OGN, VAL, HOT, STORJ, AAVE, SOL, 1 inch, Block, ADA, Tron, SKL, Maná, BET, Shiba. Vimos Curve, YFI2, EGLD, AMP, HT, AMP, BAT, Rune, KNC, Gala, XRP, DOT, CRO, Litecoin, Tita, Rose, Ethereum, CSPR, BRA, ILB y al final hemos visto Luna. Y yo muy agradecido de que estés conmigo en todos estos programas. Recuerda que estamos todos los días saliendo en vivo para hacer el análisis y el estudio de la estrategia que tanto nos gusta. También, si es que apenas acabas de llegar al canal, te dejo esta lista de reproducción en la pantalla final y otras dos más que son interesantes, la de TradingView y la de Binance, para que empieces a hacer tus trades. Simplemente agradecerte, regálame tu like, suscríbete si aún no lo estás y nos vamos a ir como siempre con la alegría que nos caracteriza en el canal, cantando y bailando. Muchas gracias. Chao. Hay que hacer comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos a que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compre Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para comprar. Baja más. Baja más. Baja más. No se asuste, no se asuste. Baja más. Baja más. Baja más. Lo baja así que los chinos no van a saber. No se asuste, no se asuste.